Hola a todos, soy Xavi Pineda y quiero hacer un vídeo a raíz de todas y cada una de las consultas que se han podido producir como consecuencia del famoso desescalamiento, es decir, el intento de la vuelta a la normalidad después de este gran parón que hemos tenido como consecuencia de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19. Han habido muchísimas dudas, han habido muchísimas preguntas en relación a cómo se tiene que gestionar esta reincorporación, esta vuelta a la actividad. Seguramente habréis cogido y habéis visto por los medios de comunicación o bien por el anuncio que se ha realizado por parte del ministro de Sanidad que esto va a ser escalonado. Escalonado quiere decir de que no se va a aplicar todo inmediatamente, al igual como, por ejemplo, también va a ser escalonado a nivel de territorios. No va a ser lo mismo, por ejemplo, la vuelta a la normalidad de un pueblecito de Teruel que la ciudad de Madrid o la ciudad de Barcelona. Esto dependerá sobre todo de los informes que puedan llegar a pasar las propias comunidades autónomas, como también se está proponiendo de que ese desescalamiento pueda llegar a ser por determinadas regiones. Quiere decir de que esto posiblemente, esperemos que no, se pueda realizar por barrios. La estructura del desescalamiento se ha basado en 4 periodos o fases. La fase 0, para empezar, que sería la que actualmente nos podemos coger y nos podemos encontrar. En esta fase 0 nos encontramos de que muchísimas empresas ya pueden estar trabajando. De hecho, una de las intenciones es favorecer el teletrabajo. El teletrabajo ha sido una innovación en el mundo laboral, una revolución dentro de las propias relaciones laborales que ha venido y está previsto que se quede durante este periodo de confinamiento, que de hecho ha estado, pero que se quede más allá de todo este periodo. También en materia de muchísimas empresas se va a practicar el escalamiento en el punto de hora de entrada y hora de salida. Esto va a obligar a muchísimos empresarios, sobre todo en la aplicación de la normativa laboral de control horario, que se tiene que interpreto de que se tiene que coger y que se tiene que seguir aplicando una flexibilización en cuanto a la hora de entrada y la hora de salida de los empleados para intentar evitar lo que serían las propias aglomeraciones en los propios centros de trabajo. A partir del día 2 de mayo está previsto que, aparte de que la gente ya puede empezar a salir, que empezamos a salir desde el domingo pasado, se puede empezar a hacer ejercicio al aire libre, pero evidentemente con limitaciones y limitaciones en cuanto también a las franjas horarias. Recordar que de 6 de la mañana hasta 10 de la mañana está previsto que se pueden realizar ejercicios al aire libre, y procurando evidentemente en solitario, y hay otras franjas de horarios en las cuales pueden llegar a salir personas en riesgo de contagio o el resto de mortales y el resto de personas. Evidentemente, una de las cuestiones que se siguen practicando durante este periodo fase 0 es la recomendación del uso de mascarillas y guantes. Sobre todo, y entiendo de que esto va a ser algo más consolidado, que se va a tener que ir realizando y utilizando en determinadas zonas comunes, como por ejemplo supermercados, como por ejemplo plazas de mercado e incluso en cualquier tipo de circunstancia que nos podamos ver afectados en nuestra vida diaria, como por ejemplo la utilización de los transportes públicos. Un punto importante es la apertura de locales comerciales. El propio comercio minorista que se ha visto afectado desde el mismo día 14 de marzo, siempre y cuando no sean locales que prestaban servicios esenciales. La típica tiendecita de barrio, la típica librería, estos establecimientos podrán o deberían abrir, e incluso, por ejemplo, también las propias peluquerías, pueden llegar a abrir, siempre y cuando permitan, dentro de su propia estructura, la cita previa, para intentar evitar las propias aglomeraciones de personas. Y, por ejemplo, se me ocurre muy difícil que la típica librería que podamos coger y podamos ir a comprar cualquier tipo de libro, ahora que ha pasado a Sant Jordi, y aquí en Cataluña es una fiesta pues, que tiene muchísimos adeptos,
se me ocurre de que una librería puede llegar a realizar el servicio de cita previa, con lo cual entiendo de que este tipo de comercios que no pueden permitir esta cita previa sea mucho más difícil que puedan coger y puedan reactivar su actividad a partir del próximo lunes. Este tipo de locales comerciales deberán contar o bien con un mostrador de separación o bien con una mampara. Recomendable que tenga mostrador y aparte que tenga la típica mampara, como por ejemplo hemos podido ver en determinadas farmacias o en determinados estancos. La gracia de esta mampara o la gracia de este mostrador es intentar limitar y el hecho de que haya una distancia mínima entre el propio vendedor o propietario del local y el propio cliente, porque hay que tener en cuenta de que se tienen que seguir respetando las máximas protecciones a nivel individual. También existe la obligación de establecer un horario preferente para los mayores de 65 años y es obligatorio el uso de los equipos de protección individual cuando pueda haber contacto físico. Si yo me voy a la peluquería, es que ya empiezo a necesitar un pequeño corte de pelo, tengo que ir cita previa, punto número 1, y segundo, el peluquero o la peluquera tendrá que llevar los equipos de protección individual. ¿Cuáles son estos equipos de protección individual? Punto número 1, guantes. Punto número 2, mascarilla y en el caso que sea necesario, gafas de protección. ¿Qué pasa con los bares, restaurantes? Se acerca el buen tiempo, a muchos nos gusta irnos a tomar el vermut a las terracitas de los bares o ir a comer fuera, por ejemplo, el domingo, o ir a celebrar algo un sábado por la noche. Pues bien, pues estos bares, locales, hoteles, van a tener que seguir cerrados durante esta fase 0 y única y exclusivamente tienen habilitado lo que sería el servicio para llevar, es decir, el takeaway. Yo puedo irme a la cafetería que hace muy buenos cafés, que me encantan los cafés, puedo perfectamente ir allí y única y exclusivamente me van a dar el café para llevar, como por ejemplo han estado haciendo las panaderías. Las panaderías no hacían las panaderías, me refiero a panaderías que tenían el servicio de mesa para tomar el café, los churros con chocolate y demás. Pues única y exclusivamente cosas para llevar. Esto en materia general lo que sería para la fase 0. Vamos al siguiente punto. Fase número 1. Fecha prevista de inicio el próximo día 11 de mayo. Digo el 11 de mayo, 10 de mayo, porque es en principio cuando se va a finalizar este estado de alarma, salvo modificación de última hora por parte del Ejecutivo, que entre las idas y venidas que nos tiene acostumbrados, desde el pasado 14 de marzo ya no sabemos ni por dónde nos van a coger y nos van a introducir algún tipo de reforma legislativa. En primer lugar, a efectos de empresas. Las empresas van a tener muy claro que van a tener que llamar a sus servicios de prevención para que puedan realizar medidas de prevención de riesgos laborales. Quiere decir esto de que vamos a tener que actualizar las medidas, el plan de prevención de riesgos de la empresa, para establecer cuáles van a ser las medidas. Las típicas oficinas que tenemos una mesa aquí y otra mesa aquí, esto evidentemente no va a pasar la criba de los equipos de las medidas de prevención de riesgos laborales. Punto número 1, e importante. Se va a permitir una serie de salidas, se van a permitir el contacto social, siempre y cuando en grupos muy reducidos, evidentemente. ¿Cuándo es un grupo reducido? Un grupo de 2 personas es un grupo reducido, es una pareja. Un grupo de 5 personas es un grupo reducido, un grupo de 15 personas es un grupo reducido. Esta cuestión no la tenemos, a día de hoy no la tenemos clara, pero sí que se va a permitir lo que será el contacto social entre unos y otros. En materia de transporte, se va a permitir el transporte, se va a permitir un transporte, ahora bien, limitada la ocupación dentro del propio vehículo privado. Si yo me voy a trabajar, es bastante frecuente, es bastante común, por ejemplo, para intentar reducir costes, intentar reducir la contaminación, la utilización del vehículo compartido. Pues bien, pues esto va a estar limitado. ¿Cuántas personas van a poder viajar en un vehículo? Pues entiendo de que ese transporte depende de la capacidad del propio vehículo.
Si por un lado nos tenemos, como comentaré más adelante, una limitación de aforos al 30%, pues la limitación del propio vehículo más o menos del 30%. Si tenemos un turismo de 5 plazas, pues entiendo de que va a tener que ir 2 personas o incluso en el peor de los casos, incluso hasta 3 personas dentro del propio turismo, pero más no va a ser. ¿Qué pasa con los centros educativos? Los centros educativos empezarán a abrir, pero no para dar clases. Van a empezar a abrir, ¿para qué? Para desinfectarse, para acondicionarse y para realizar cualquier tipo de actividad preparatoria. Los profesores van a tener que coger y empezar a hacer actividades preparatorias para este periodo de tiempo. Es lo que yo entiendo, ¿eh? En todo caso, se va a permitir la apertura generalizada de los locales y los establecimientos comerciales siempre y cuando no estén dentro de un propio centro comercial, a excepción de aquellos que ya estén abiertos. Quiere decir esto de que la típica mercería del pueblo va a poder coger y va a poder abrir. En todo momento se van a tener que respetar las distancias de seguridad, se van a tener que respetar la limitación de aforo del propio establecimiento y evitar las aglomeraciones. ¿Quiere eso decir de que ya no necesariamente tengo que pedir cita previa? Correcto. Pero recomendaciones básicas. Recordar equipos de protección individual y en ningún momento se está diciendo de que no se pueda coger y no se puedan establecer mamparas. ¿Por qué? Porque el aforo dentro del propio local comercial se va a tener que realizar y se va a tener que respetar el 30% de la limitación y la distancia mínima de 2 metros. ¿Qué quiere decir esto? De que si yo como establecimiento comercial no puedo garantizar la distancia mínima de 2 metros, pues va a pasar como nos hemos encontrado durante este periodo de confinamiento cuando íbamos a comprar, que teníamos la limitación de aforos. Por ejemplo, los kioscos, ¿vale? Había muchísimos kioscos que no podían garantizar la distancia de 2 metros. Pues se van a crear colas fuera de los propios establecimientos. También, evidentemente, y esto va a ser muy recurrente, la fijación de un horario preferente para aquellas personas de 65 años, que evidentemente tendrá que depender del propio propietario del local comercial. ¿Qué pasa con los bares, restaurantes y hoteles? Bien, van a poder, en esta primera fase, van a poder realizar actividad, van a poder consumirse productos de estos bares y restaurantes, pero no se va a poder consumir dentro del local comercial, sino que se va a permitir el consumo en las terrazas, con limitación del 30% del aforo que tenga otorgado por licencia municipal. Estos bares y estos restaurantes podrán coger y podrán pedir al propio ayuntamiento una ampliación de esa licencia que tienen preconcedida y el propio ayuntamiento tendrá la discrecionalidad de aceptarla o rechazarla. ¿En función de qué? En función de los criterios marcados por el propio gobierno municipal para que puedan coger y puedan otorgar esa limitación y ese aforo de las terrazas. ¿Qué quiere decir? De que si yo, por ejemplo, tengo un aforo limitado a 30 mesas en mi terraza, el 30% es lo que yo voy a poder coger y voy a poder tener, es decir, 10 mesas, pero si yo quiero duplicar ese aforo, es decir, ampliarlo hasta 60 para poder tener 20 mesas, será el propio ayuntamiento que me podrá decir si puedo o no. Y en cuanto a los restaurantes, en cuanto a los hoteles, evidentemente también van a poder abrir con un aforo limitado al 30%, sin utilización de las zonas comunes. Si tienen servicio de restauración, evidentemente se les aplicaría lo que he dicho antes para bares y restaurantes, pero claro, evidentemente aquí tenemos la espada de Damocles. Yo si vivo en Barcelona o en Madrid, por ejemplo, me voy a tener que ir o me voy a ir a un hotel dentro de mi propio término municipal, porque en ningún momento dentro de esta fase 1 el gobierno ha previsto de que se puedan realizar desplazamientos. Con lo cual, ¿qué sentido tiene de que un hotel pueda llegar a abrir al 30%? Yo personalmente no lo veo. Pasamos a lo que sería la fase 2.
esta la que está prevista que se pueda llegar a empezar ya con bien entrada el veranito, dependiendo evidentemente del propio ministerio. Ya podremos mantener contacto social bien con grupos más grandes. Volvemos al mismo punto de la fase 1, que tenemos que entender con grupos reducidos y que tenemos que entender por grupos más grandes. ¿De 10 a 50 personas es un grupo grande? ¿De más de 5? No lo sabemos. Quiere esto decir de que esperemos de que el propio gobierno pueda coger y pueda desarrollarlo. Si no, nos vamos a abocar a una pequeña inseguridad jurídica de que esto va a ser discrecionalidad de las propias fuerzas y cuerpos de seguridad que se encargarán de sancionar o no a qué es lo que puede llegar a entenderse por grupos reducidos o mucho más amplios. En esta fase 2 ya por fin vamos a poder ir a nuestra segunda residencia. Se van a poder celebrar bodas, se van a poder celebrar velatorios. Vamos a poder visitar al menos a nuestros familiares en las residencias. Evidentemente, no toda la familia, sino grupos muy reducidos y siempre y cuando se respeten todas y cada una de las medidas. En esta fase 2 también se van a abrir los colegios, pero con matizaciones. Para todos aquellos centros escolares que tengan educación primaria de niños de hasta 6 años y siempre y cuando los padres tengan que trabajar, pero tengan un trabajo que sea presencial. Recordar de que en todo momento, en todas estas fases, el teletrabajo va a ser lo preferente. Pero si yo tengo que realizar un trabajo presencial, como por ejemplo tengo que estar en mi tiendecita y no puedo flexibilizarlo, se va a permitir a que mi hijo menor de 6 años pueda ir al centro educativo, al colegio, pero evidentemente con una delimitación de aforo. También todos aquellos estudiantes que estén en últimos cursos, como por ejemplo educación secundaria obligatoria, cuarto de ESO, todos estos cursos que conlleven un pase, también van a poder coger y van a reincorporarse a la educación. Clases evidentemente limitadas, según la información que se ha pasado. Para los grupos para los grupos de más de 15 alumnos se van a tener que segmentar. Eso quiere decir que se van a tener que hacer grupos más pequeños, permitiéndose incluso el hecho de que se establezcan turnos educativos. Evidentemente, ¿qué pasa con el resto? Pues el resto no se van a poder reincorporar a los centros educativos, pese que a los padres tengan actividad presencial, lo cual va a generar un grave conflicto familiar, pero está previsto de que por parte de los profesores establezcan un plan de refuerzo para que al menos el curso no se pierda. ¿Qué pasará con los cursos? ¿Se repetirán? ¿No se repetirán? A día de hoy, como he dicho antes, vamos con un determinado desconcierto y no se sabe si el curso se va a tener que repetir o no. Posiblemente no. Ya dependerá esto de los grados de educación. Está prevista dentro de esta fase 2 de que por fin podamos ir a comprar al Corte Inglés. Sí. Se establece la apertura de centros comerciales, pero no se podrán utilizar determinadas zonas comunes y el aforo estará limitado al 40% y se tendrá que respetar la distancia mínima de 2 metros entre clientes. ¿Qué pasa con los bares y restaurantes? Ese bar que no tiene la apertura, no tiene la licencia para poder coger y poder abrir, por cuanto que no tiene terraza. Pues bien, en esta fase 2, por fin va a poder abrir sus puertas. Y vamos a poder ir a consumir dentro del propio local comercial, con servicio de mesa. Ojo, no servicio de barra. Las cañas en la barra de ese bar que tanto nos gusta, no lo vamos a poder realizar de momento. Y ese consumo del local va a estar limitado a 1/3, es decir, al 33,3% del aforo. ¿Qué quiere decir? De que estos bares, sí, en función de su propia capacidad,
van a tener que contar con que van a minorar sus ingresos como mínimo en un 66%. Hay que hacer los propios números. A muchísimos bares y restaurantes no les van a salir los números con esta propia capacidad. Y en cuanto a los hoteles, se va a permitir en esta fase 2 la apertura de las zonas comunes. Bien, podremos hacer y visitar ese spa que tanto nos gusta, pero con la limitación igual de 1/3 de su capacidad, con lo cual hay que ir con muchísimo cuidado. Y ya por último, esto sin fecha prevista, pero que dependerá de las propias regiones y de las propias comunidades, vamos a pasar a la fase 3 de este plan de desescalamiento. Las empresas tendrán que establecer y fijar una serie de protocolos de reincorporación con un horario escalonado y estableciendo una serie de garantías de la conciliación de la vida personal, laboral y familiar de sus trabajadores. Volvemos a lo mismo que he dicho antes. Tendremos que fijar una serie de protocolos de reincorporación y ser flexibles en cuanto al horario de prestación de servicios de los propios trabajadores, teniendo en cuenta de que seguramente se vaya a dar una determinada preferencia en lo que sería el teletrabajo y el trabajo a distancia. Ya lo he dicho antes, el teletrabajo está para quedarse. Se va a permitir la utilización de zonas comunes en determinados y las zonas recreativas en determinados centros comerciales. Ahora, con la limitación de un aforo de hasta el 50% y garantizando una distancia mínima entre personas de como mínimo 2 metros. Esto va a ser recurrente. Quiere decir de que muchos locales de concurrencia pública van a poder coger y van a poder abrir sus puertas y utilización de las zonas comunes de los mismos, ¿vale? ¿Qué pasa con los servicios de hostelería, bares y restaurantes? Esa limitación de aforo que antes tenían al 30%, ahora se va a ver incrementada hasta el 50% siempre y cuando se pueda llegar a garantizar una serie de medidas, como por ejemplo la separación mínima entre mesas. Quiere ello decir de que todas y cada una de las empresas dedicadas al sector de la restauración van a tener que plantearse seriamente cuál es el aforo que ellos tienen, y el reparto y distribución de las propias mesas para poder llegar a garantizar esa distancia mínima. Al igual como, por ejemplo, pasará con las propias terrazas, que también se verán incrementadas en este aforo. También los propios bares. Ya por fin podremos ir a tomarnos esas cañas o esos cubatas o esos mojitos, lo que sea, a esos bares que tendrán servicio de barra. En esta fase 3 estará permitido este servicio de barra, salvo modificación ulterior del propio gobierno. Pero este servicio de barra estará limitado a el mantenimiento de una distancia mínima de 1,5 metros por cliente. Un cliente aquí y otro cliente aquí. Distancia mínima. Quiere decir también ello que por fin podremos ir a discotecas y bares nocturnos con la limitación de estos a 1/3 de ese aforo. Por fin podremos ver y disfrutar de todo esto. En cuanto al servicio de hostelería y alojamientos turísticos, se permitirá la apertura de las zonas comunes con la limitación del 50% del aforo. Ello quiere decir de que ya los servicios de balneario, zonas comunes y demás se van a ver incrementadas. Estas son las fases que se ha previsto por parte del Ejecutivo a día de hoy, 1 de mayo del 2020. Ello quiere decir de que es posible de que puedan verse modificadas
o que pueda verse alteradas en función del territorio en el cual nosotros nos encontremos. Lo he dicho antes, no es lo mismo un pueblecito o un municipio como por ejemplo Teruel o Valladolid o Salamanca o Sevilla, que otros municipios que han estado muchísimo más afectados por el COVID-19, como por ejemplo podemos citar Barcelona o Madrid. Ello quiere decir de que a lo mejor un ciudadano que reside en Madrid se va a ver más tiempo en la fase 1 que un ciudadano que viva en Huesca, que va a poder estar prácticamente o bien en la fase 2 o bien en la fase 3. ¿Vale? Esto quiere decir, por ejemplo, y bajo mi punto de vista, de que si nos encontramos con un territorio, por ejemplo, yo vivo en Burgos y Burgos ya me permiten mi desplazamiento a la segunda residencia. Por ejemplo, segunda residencia que posiblemente pues, la puedo tener en Bilbao. Y Bilbao, el territorio de Bilbao, digamos que el País Vasco todavía sigue y no tiene autorización para la fase 1. Esto va a provocar un determinado perjuicio, porque claro, si yo tengo mi segunda residencia si yo tengo mi segunda residencia en Bilbao y estoy en la fase 1, en Bilbao está en la fase 1 y yo estoy en la fase 2, claro, me voy a poder desplazar, sí, pero eso me va a limitar muchísimo más y voy a tener unas determinadas restricciones al respecto, ¿vale? Esto lo que nos va a provocar es que vamos a tener que estar pendientes mucho, mucho de las decisiones y de las limitaciones de todos y cada uno que podamos estar afectados, que de hecho es toda la población en general que está afectada por estas medidas restrictivas. Bajo mi punto de vista, este escalonado es unas medidas establecidas al tuntún. Sus propios objetivos y sus propios asesores les habrán dicho en qué modo tiene que realizarse esta vuelta en sí a la normalidad. No hay unos plazos fijos, es decir, no se ve de nada que yo pueda coger y pueda decir en la fase 1 vamos a empezar el día 11 y en la fase 2 vamos a empezar el día 1 de junio. No tiene ningún tipo de sentido porque esto se va a ir realizando gradualmente y de forma discrecional por parte del territorio. Eso no quiere decir de que después el gobierno decida hacer una modificación, ya cogeremos y ya comentaremos. También quiero decir de que estas son unas medidas que se han llegado a tomar sin que haya resultado a día de hoy publicadas en el Boletín Oficial del Estado, que quiere decir de que son unas medidas, unas recomendaciones realizadas, pero que ya veremos a ver cómo nos lo estructura este Ejecutivo en todas y cada una de la normativa que evidentemente da no solamente para leer un libro, pero si cogemos y hacemos una recopilación nos va a salir un texto muchísimo más amplio que el propio Quijote o cualquier otro libro que vosotros os podáis imaginar. Tened en cuenta de que ya superamos más de las 150 reglamentaciones, tanto reales de decreto como órdenes ministeriales, con lo cual, dada la gran variabilidad en la cual estamos sometidos desde el pasado 14 de marzo, ya veremos a ver si este vídeo que yo estoy grabando a día de hoy tiene su sentido y que se sigue aplicando a partir de ahora. En fin, única y exclusivamente quería hacer este vídeo. Si tenéis cualquier tipo de pregunta o cuestión, estaré encantado de poderla contestar. Me podéis hacer cualquier tipo de comentario al respecto en este vídeo. Iré contestando a todos. Y si tenéis dudas si podéis coger y podéis abrir vuestro establecimiento o no, o en qué fase estáis, me podéis mandar un email en los datos que podéis ver aquí, o si lo consideráis podéis mandarme algún WhatsApp, que estaré encantado de ayudaros. No olvidéis, importante, de seguir todas y cada una de las publicaciones que voy realizando en mi página web. Este canal de YouTube que inauguro con este vídeo espero dotar de mayor contenido, y podéis seguir mis publicaciones en mi página de Facebook. Hasta aquí, muchísimas gracias.